Queridos pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Es momento, pasajeros, de hoy centrarnos en una sola y aterradora historia que tiene que ver con las extrañas costumbres de la inquilina de uno de nuestros compañeros pasajeros. Les puedo adelantar, este relato tuvo consecuencias muy pero muy aterradoras, así que espero que lo escuchen hasta el final del mismo. Como ya no tengo contacto con ustedes, antes de iniciar los invito a suscribirse a este canal si aún no lo hacen, a que nos conozcamos a través de mi perfil personal de Instagram, en donde me encuentran como LocutoniaMX, y a que, por supuesto, sigan alimentando a la desolada carretera con sus relatos, enviándolos al correo midesoladoes@gmail.com, midesoladoes@gmail.com. Estimados pasajeros, ya no hay marcha atrás. Es momento de comenzar este viaje, así que por favor inclinen su asiento y abrochen su cinturón. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. La inquietante inquilina de extrañas costumbres. Buenas noches, querido conductor. Ya en una ocasión, me animé a contarles la historia llamada La Cruz del Sepulcro, en la que una cruz que formaba parte del sepulcro de mi abuela ocasionó distintas manifestaciones sobrenaturales en mi casa. En esta ocasión, quiero contar una situación muy difícil e incómoda que sucedió hace apenas un año, en la cual sucedieron varios hechos que involucran magia negra y a gente dedicada a ello. Esto sucedió en Tlalnepantla, en el Estado de México. Para ponerlos en contexto, he de contarles que desde hace unos 6 años, soy dueño de una casa que por el momento he puesto en renta. Ya he tenido varios inquilinos y jamás había tenido problema con ninguno de ellos. Pero en esta ocasión, pasó algo que jamás me hubiera esperado vivir y que jamás le deseo a nadie. Todo comenzó en 2020. Yo en esas fechas buscaba inquilinos nuevos para mi casa, ya que la familia que la había estado rentando tenían que irse debido a que habían tenido una situación de salud que ya no les permitía tener ingresos económicos necesarios para poder solventar la renta, por lo que de manera anticipada tuvieron que partir. Por lo que me dediqué a ir arreglando los desperfectos que tenía mi casa y dejarla en el mejor estado posible antes de poder ponerla en renta nuevamente. Finalmente, después de unas semanas, llegó una noticia que me alegró bastante. La licenciada que lleva la promoción y los contratos de arrendamiento de mi casa había encontrado a 2 familias interesadas en ella. Esto obviamente a mí me tenía muy feliz, ya que yo actualmente estoy por casarme, y en aquellas fechas lo que necesitaba era tener el ingreso económico por la renta de mi casa para poder ahorrar lo más posible. De las 2 familias que llegaron a ver la casa, una de ellas fue la que hizo que la consideráramos un poco más. Se trataba de una mujer que acababa de divorciarse, y según la historia que nos contó a mí y a la licenciada, era que ella se había separado de su marido y había estado viviendo en una casa de las primas de su expareja. Sin embargo, la situación ya era insostenible, y aunque ella tenía una empresa propia y tenía buenos ingresos, estaba buscando un lugar donde establecerse un tiempo con sus 2 hijos, y la casa quedaba cerca de donde ella había vivido con anterioridad, por lo que ya conocía la zona y se sentía más segura viviendo ahí. Tras la investigación realizada por la licenciada, en la cual se trataban todos los temas de solvencia económica, antecedentes penales, demás trámites para ver si la familia era candidata a rentar la propiedad, el despacho de la licenciada dio luz verde y se firmó el contrato. La inquilina, a la cual llamaremos Dalia, aunque ese no es su nombre verdadero, dio un anticipo de 3 meses de renta, lo cual no era habitual, ya que lo normal
Era solamente un depósito y una renta, pero ella había dejado 2 depósitos y 3 meses de renta anticipados, lo cual demostraba que tenía los recursos para rentar la propiedad. Fueron 3 meses de calma, en los que yo me sentía feliz. Había empezado nuevamente a recibir ingresos de la casa, y la inquilina era muy tranquila, según tenía entendido. Sin embargo, pasando los 3 meses que ella había pagado anticipadamente, era necesario que yo me presentara con mi inquilina para cobrar la renta, además de acudir a firmar la minuta sobre los temas que se habían tratado en las reuniones de vecinos de la privada. Al pasar a mi casa para platicar con mi inquilina, noté algo que en un principio me alarmó bastante. Mi casa olía mucho a limpiador de piso, pero era un olor demasiado fuerte, como si se usara un detergente con un aroma muy concentrado. Ella se encontraba trapeando el piso, el cual aún estaba muy húmedo, y al pasar a la sala, me di cuenta que ella tenía en algunas esquinas de la casa varios jarrones de barro, ollas, collares, cuentas y semillas que se encontraban en algunos de esos jarrones, por lo que esto me puso en alerta de que ella, muy probablemente, era santera. Creo que es muy importante mencionar que pese a que soy cristiano, yo jamás me metería con las creencias de alguien más, pero no me sentía cómodo con ver estos objetos en mi casa, aunque por mantener la paz y al mismo tiempo entendiendo que yo no puedo, ni quiero meterme en las creencias de la gente por respeto a ellos, decidí no hacer comentario alguno y solamente ver que se me pagara la renta y no hubiera problemas con los vecinos. Mi inquilina en esa ocasión se comportó muy amable. Quedó de pagarme la renta puntualmente, pero hizo un comentario que hizo que sospechara que algo estaba pasando. Me comentó muy seria que no la habían dejado firmar la minuta que los vecinos habían hecho, ya que ella no podía tomar decisiones en la privada. Como ella era solamente una inquilina, ella no podía firmarla. Al comentarme esto, la noté muy nerviosa, como molesta, y al mismo tiempo algo cuidadosa al elegir las palabras con las que me contaba lo que sucedía. Le agradecí su tiempo y pasé con la encargada de la privada a ver qué se había hablado y qué había que firmar. La minuta tocaba algunos temas que me preocupaban. Primeramente, se hablaba de ritos, de que gente no deseada entraba a veces a la privada y que habían encontrado animales muertos en el área común de la privada, la cual es un área verde en la misma que hay algunos juegos infantiles para los niños. Se hablaba de que los vecinos cooperarían para poner una reja más grande en el área de juegos infantiles. De mi parte que me tocaba como dueño de la casa, y tras firmar los papeles, me fui a mi vivienda. Pasó un año de calma, o al menos eso pensé. Sin embargo, tras finalizar el primer contrato de arrendamiento, se habló de renovar el contrato con mi inquilina. Se agendó la fecha y nos presentamos con la licenciada, mi padre y yo a firmar el nuevo contrato. En esta ocasión, el aroma era más penetrante. Nuevamente me encontré con mi inquilina lavando los pisos, las ollas y demás cosas, que eran aún más grandes. Había objetos relacionados a la santería, y yo con algo de incomodidad, pero con un poco de tranquilidad, tras un año sin problemas con los vecinos, después de firmar dicha minuta, y pensando que no había problema alguno, decidí firmar el contrato. En esa ocasión, Dalia finalmente nos dijo que ella era santera, pero que no nos preocupáramos,
que ella solo creía en ello, pero que no practicaba nada, que ella se la pasaba en su trabajo y que solo llegaba muy de vez en cuando a casa a descansar. Esa fue la última vez que ella nos trató bien, pues muy pronto empezaría una etapa muy difícil en mi vida. Tras aproximadamente 10 meses de la última visita a Dalia, y precisamente un domingo por la mañana, yo me encontraba alistándome para ir a la iglesia. Había quedado de pasar por mi novia y acudir juntos al segundo servicio de la iglesia. Eran aproximadamente las 10 de la mañana, cuando recibí una llamada de la encargada de la privada. Ella me dijo asustada y preocupada que la situación ya era insostenible, que mi inquilina, desde el día que llegó a vivir a mi casa, había estado metiendo gente los fines de semana a ella. Los vecinos ya no soportaban la situación, que había estado empeorando mes a mes, ya que había empezado a hacer ceremonias en las que sacrificaban animales. Los chillidos de los mismos y el que noche a noche se dedicaran a hacer todo tipo de sacrificios habían empezado a alertar a los vecinos. Pero para mí nada de esto tenía sentido. A mí no se me había informado nada. Yo no tenía idea de que esto pasaba en mi casa y peor aún, ¿cómo podía ser que esto sucediera y nadie me dijera nada? A todo esto, la vecina me comentó que ella no me había dicho por qué ella no quería meterme en problemas, pero yo ya estaba involucrado. Le había renovado el contrato a alguien que no tenía que estar ahí desde un principio. Le pedí a los vigilantes que le negaran la entrada a cualquier persona que viniera a visitar mi casa, si no era mi familia o yo. Pero la gente que llegaba con collares, pulseras y algunos vestidos de blanco o de negro, se ponían histéricos, enojados y hasta prepotentes con los guardias buscando entrar, hasta que se tuvo que involucrar a la policía. Hablé con la licenciada que llevaba el contrato de la renta, y fue ella quien confrontó en un principio a Dalia. Ella inmediatamente preguntó y pidió pruebas, y fueron los vecinos, quienes tras hablar conmigo y explicarme la situación, me consiguieron algunos videos, en los que se ve claramente cómo gente llega en la noche y hacen ritos en la cochera de mi casa. Sacrificaban gallinas, y una vez hasta llegaron a hacer esto con un chivo. Ella siguió negando los hechos, pero la decisión ya estaba tomada. Esto ya no era algo de pensarse. Tenía que irse inmediatamente, pero ella junto con su nueva pareja se negaron a abandonar la propiedad hasta que terminara el contrato, aprovechándose de que había 2 depósitos y alegando que hasta que terminara el contrato se irían de la casa. Finalmente, y tras una discusión muy fuerte, en la que incluso estuvimos por llegar a los golpes, se logró que se retiraran de mi casa. Sin embargo, el día pactado para que se fueran, siguieron negando los hechos. Cuando se retiraron finalmente, yo pasé a ver a mi casa y con un nudo en el estómago, por el coraje y el enojo, vi cómo mi casa había estado deshabitada y solo se había usado como un sitio para hacer sus rituales, en el segundo año que se supone ella y su familia habían habitado ahí. Una de las habitaciones fue pintada de blanco a negro. La casa olía muchísimo a animal muerto. Había manchas de sangre en algunas puertas, como si algo hubiera salpicado con ella. Semillas, chiles y algunos listones con colores aún se encontraban en algunas partes de la casa. Lo peor fue la cochera. En ella había una mancha oscura, como aceite, y que, al ir a limpiar mi padre y mi hermana para quitar el olor a animal, se dieron cuenta que al poner algo de agua y bicarbonato en el piso, comenzó a salir el olor de animales de corral, y de dicha mancha comenzaba a brotar el rojo de la sangre.
Todos los días, tras salir de mi oficina, me dirigía a la privada. Quitaba los pesados candados que habíamos puesto junto con las nuevas cerraduras, ya que sospechábamos que Dalia podría haber sacado duplicados de los juegos de llaves, buscando nuevamente meterse a la propiedad. No pude involucrar a las autoridades ya que, al haber hecho sacrificios en mi casa y al ser un delito, la propiedad podría haber quedado al resguardo de las autoridades y eso supondría problemas que llevarían meses a arreglar. Decidí documentar lo más que pude todo lo que encontramos en la casa y arreglarlo yo solo, para no meter en problemas a nadie más. Pero en una de esas visitas, y cuando me estaba dedicando a pintar nuevamente la habitación que habían pintado de negro, de lo que me di cuenta fue de que no estaba solo. En la casa se sentía un ambiente muy pesado. Habíamos empezado a hacer oración todos los días en la casa, pero el ambiente se sentía enrarecido. Por momentos se sentía una paz que hacía que al ir a trabajar para reparar los daños ocasionados por esta familia, sintiera que esto ya era solo un mal recuerdo. Pero había días en los que al entrar en la casa, se sentía un ambiente de miedo e inseguridad que yo intentaba disimular escuchando música o programas a todo volumen en una tableta que usaba para no sentirme tan solo. Cada día al terminar de realizar alguna labor, me encomendaba a Dios y le agradecía por permitirme avanzar en las reparaciones, en la limpieza de mi casa, y le pedía que se llevara todo lo que fuera que esta gente llamó a mi casa. En una ocasión al terminar y empezar a orar, se escuchó un golpe muy fuerte en una de las ventanas del piso superior, donde se encontraba la habitación que habían pintado de negro, y que tanto trabajo me estaba costando pintar nuevamente de blanco. Subí corriendo y me encontré con la ventana abierta, pero eso no era posible. La ventana era corrediza, por lo que una corriente de aire tendría que haberla botado por completo. Pero la ventana estaba abierta, y el aire que se respiraba dentro de la habitación era muy pesado y cargado de miedo. Al plomero, que es amigo de mi papá, lo llegaron a asustar. Nos contó que mientras estaba con su ayudante, cambiando uno de los tubos de cobre que llevan el agua al depósito del sanitario, escucharon como desde la cocina alguien les hablaba diciendo: «Ya váyanse de aquí». En un principio pensaron que era alguno de los vecinos que se encontraba en la casa contigua a la mía, pero al regresar al baño, vieron cómo la puerta del mismo se le cerró, como si alguien la azotara. Terminaron de hacer la reparación e inmediatamente llamaron a mi papá para explicarle lo sucedido. Lo más fuerte pasó al terminar de reparar la casa. Eran ya cerca de las 7 de la noche, cuando estaba terminando de limpiar y ya estaba por salir de ahí, cuando escuché cómo la puerta del baño de abajo se abría de golpe y la luz se encendió. Paralizado por el miedo, empecé a orar y me acerqué a ver si había alguien dentro del baño. Estaba completamente vacío. Seguí orando y encendiendo las luces, una a una, para no estar en penumbras. En el piso superior se sentía como algo o alguien me miraba desde alguna parte de la casa. Decidí entonces poner alguna alabanza en mi teléfono, esperando que la oración y la música me ayudaran a estar más tranquilo y a orar en cada habitación de la casa. Y fue al llegar a las escaleras que escuché como algo o alguien gritaba con mucho odio,
como si lo tuviera a mi lado. Escuchaba claramente susurros muy fuertes en mis oídos, susurros enojados y gritos al mismo tiempo, como si muchas personas que me rodearan estuvieran gritando y susurrándome algo que yo no entendía, algo que estaba molesto y enojado por lo que estaba haciendo. En ese momento, fue tal mi miedo que me quedé en las escaleras, con un frío recorriendo mi cuerpo, un frío que me paralizó. Con ganas de gritar, pero en mi mente seguía pidiéndole a Dios que no me dejara solo con aquello que estaba ahí, habitando mi casa sin mi permiso. Paso a paso seguía avanzando, casi gritando mi súplica a Dios, pidiéndole que lo que fuera que estaba ahí se fuera, y casi llegando a media sala, y con un golpe fortísimo que me hizo soltar el teléfono y brincar de miedo, el portón se azotó, como si algo hubiera chocado con él. Antes de poder levantar mi teléfono, que estaba a unos metros de mí, tras haberlo aventado involuntariamente por el miedo, 2 vecinos que se encontraban lavando su auto se acercaron rápidamente a la casa y, tocando el timbre, preguntaban si alguien estaba lastimado y si algo malo había pasado. Al abrir el portón, fue uno de mis vecinos quien me preguntó qué había pasado. Yo aún tenía esa sensación de miedo cuando me dijo: escuchamos que alguien gritó muy feo y vimos cómo el portón se azotó. ¿Estás bien? Yo no supe qué decir. Les expliqué casi gritando lo que viví y ellos me ayudaron a revisar mi casa nuevamente. El ambiente ya no se sentía tan pesado. Yo sentí un calor muy reconfortante cuando finalmente salí de la casa, y al encender mi auto para retirarme, le di gracias a Dios por permitirme salir con bien de ahí. Actualmente mi casa ya tiene nuevos inquilinos y ya no tiene manifestaciones por el momento. Yo planeo con mi pareja irme a vivir ahí justo después de casarnos. Dalia siguió intentando cobrar su depósito unos meses más, pero la licenciada fue quien le dijo todo lo que nos habían contado los vecinos. Dejó de insistir tras enterarse, pero sigo preguntándome qué tipo de ceremonias hicieron en mi casa. Pero les pido que crean en lo que crean, sean ustedes creyentes o no. Por favor, no afecten la vida de los demás. Yo estoy bien, mi casa está bien, mi familia está bien, pero ¿qué hay de aquellos que no tienen cómo arreglar este tipo de problemas espirituales? A continuación, conductor y compañeros pasajeros, adjunto la evidencia para que se den cuenta que este caso es absolutamente real. Primero verán 2 capturas de WhatsApp y luego compartiré con ustedes un par de audios. Sacamos los videos, a ver si podemos sacarlos del domingo, que hubo la ceremonia. Sí. Y del sábado en la noche, que hubo la ceremonia. Por favor. ¿Sí? Yo te voy a tratar de sacártelos. O si no, le voy a decir a otro vecino de aquí, que también él puede sacarlos. Ajá. En la noche más o menos tengo la hora de que nos vinieron a ver. Ok. ¿Sí? Vale. Bueno, yo cuando tenga todo, yo te mando, mira, hay esto, hay esto y hay esto. Bueno, yo te enfoco una cámara, así hacia donde está ella. Y la gente que entra, la gente que sale, de hecho hay 2 cámaras, una del señor de la esquina, le voy a decir que si me hace favor de grabarme y de darme los videos así de cuando entren y salgan de tu... Es así como llegamos al final de mi relato, y me despido de ustedes dejándoles una advertencia. Si están por incurrir en alguna de estas acciones, por favor tengan mucho, pero mucho cuidado con a quién le rentan su casa o sus inmuebles.
De verdad no les desearía por nada del mundo que ustedes sean los próximos en encontrarse con la inquietante inquilina de extrañas costumbres. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,